Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad de redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. El texto científico. Algo que caracteriza a los textos científicos frente a los generales es el tema seguido de su terminología y de ciertas peculiaridades gramaticales y estilísticas que a su vez los puede diferenciar tanto de los textos generales como otros textos especializados. No obstante, en líneas generales podríamos decir que otra es la claridad, la exposición de los hechos, la estructura del texto, sin olvidar que un texto científico tiene como objetivo prioritario la información. Las cualidades que podemos encontrar en el texto científico son la claridad. Se consigue a través de las oraciones bien construidas, ordenadas y sin y no dejando por sobreentendido los temas. En general, los textos científicos mantienen una sencillez sintáctica, aunque también existen textos de sintaxis compleja que pueden ser utilizados en textos científicos. La precisión. Se debe evitar la terminología ambigua y la subjetividad y en su lugar emplear términos unívocos, esto es, que tengan un solo significado, que tengan un solo significante. La verificabilidad. Se debe poder comprobar en todo momento y lugar la veracidad de los enunciados del texto que se exponen en él. Esto puede comprobarse tanto mediante leyes científicas como mediante hipótesis. La objetividad. Se le da primacía a los hechos y datos sobre las opiniones y valoraciones subjetivas del autor. La universalidad es la posibilidad de que los hechos tratados puedan ser comprendidos en cualquier parte del mundo por cualquier miembro del grupo más bien, al que va dirigido. Para ello se recurre a una terminología específica que se puede traducir con mucha facilidad de una lengua a otra. Estos términos científicos, también llamados tecnicismos, suelen ser unívocos, ya que designan una única y precisa realidad. En términos más modernos, se habla de la jerga del lenguaje científico, que es la forma en que se utilizan esos tecnicismos para referirse a aspectos con respecto al dichoso lenguaje científico. El objetivo del texto científico informa con precisión, claridad y economía a un receptor que está supuestamente al mismo nivel de comunicación que el emisor y por lo tanto no tendrá problemas a la hora de codificar el mensaje. Los textos científicos poseen también cierto grado de especialización. Por textos especializados nos referimos a cualquier comunicación realizada en el seno de los lenguajes de especialidad. El carácter especializado de un texto no se da únicamente por el tema de que trate, sino por las circunstancias específicas en que estos textos se producen o por las finalidades que deban cumplir. Esto se presenta bajo tres rubros diferentes:
La especialización por la temática de que tratan, la química, la física, bioquímica, matemáticas, etc. También la especialización por las circunstancias de comunicación en que se producen, por ejemplo, artículos especializados en revistas de índice, de impacto, comunicaciones a congresos, capítulos o a un manual, etc. Especialización por el objetivo que siguen, por ejemplo, descriptivos, divulgativos, informativos, etc. Las consideraciones. Las investigaciones requieren de medios materiales y personales muy costosos, lo que hace que se dependa del financiamiento de la administración pública o de la administración privada con intereses muy particulares. Por ello, los científicos están obligados a competir por los recursos necesarios para llevar a cabo las investigaciones y publicar los resultados lo antes posible. Solo así se puede asegurar nuevas fuentes de financiamiento para investigaciones futuras. Esto ha llevado a que se caiga en el error de rebajar la calidad ética de las investigaciones, llegando en algunos casos al fraude científico. El proceso de publicación de un artículo se basa en la credibilidad, la verdad, la autenticidad y la honestidad científica, y para asegurar la transparencia en la publicación de los artículos y combatir el fraude científico, los clubs de editores de distintas revistas se reúnen periódicamente y ponen en marcha iniciativas para conseguir tales fines, revisores y editores. Un ejemplo de ello es la utilización de programas informáticos específicos para la detección de plagio o la declaración de los conflictos de interés por parte de los autores. En algunas otras consideraciones que se deben tomar en cuenta son las siguientes. Uno es la integridad de la investigación, que puede definirse como una serie de buenas prácticas que incluyen detallar con precisión las contribuciones de los autores a las propuestas de investigación o sus resultados. Ser justo en la revisión de artículos científicos. Favorecer la interacción entre las distintas comunidades científicas y el intercambio de recursos. Ser transparente, tener transparencia en los conflictos de interés. Tener una protección de las personas que intervienen en las investigaciones. El cumplimiento de las responsabilidades minutas entre los investigadores y los participantes de una investigación. Por ejemplo, la mayoría de los autores de las instituciones no tratan el tema de la integridad de las investigaciones, ya que no se duda de que la comunidad científica cumpla con las normas de buena práctica. Sin embargo, la presión por la publicación puede llevar a que no se sigan los estándares de calidad adecuados y en algunos casos extremos se llegue a lo denominado en la literatura como FFP, que corresponde a la fabricación de falsificación o plagio. Otro de los puntos que hay que tomar en cuenta es la autoría de un artículo científico, que es uno de los valores más importantes en la ciencia. La identificación de quién debe ser autor de un artículo varía de forma considerable entre las diferentes disciplinas, así como entre los mismos científicos. El crédito de la autoría debe basarse en las contribuciones sustanciales a la concepción y el diseño, adquisición de datos o uso de análisis de interpretación. La redacción del artículo o la revisión crítica del contenido intelectual y la aprobación final de la versión que se ha publicado. Uno de los puntos importantes que hay que considerar son los autores fantasma.
Se contrata a personal específico especializado para escribir artículos e intentar que dichos artículos los firme investigadores de prestigio que habitualmente no han hecho ninguna contribución sustancial. Ojo, en estos casos, las personas que han contribuido sustancialmente al manuscrito no figuran en sus autores, lo que se le llama autoría fantasma. Inicialmente se pensaba que esto era un problema que involucraba a un número pequeño de artículos, pero las estadísticas acerca de esta práctica demuestran que representan casi el 46%. O sea, casi la mitad de los artículos que se publican son por autoría fantasma. El conflicto de interés. Uno de los aspectos más controvertidos que hay que tener en cuenta en cualquier artículo científico es la existencia de conflictos de interés que los autores del manuscrito pueden tener con el mensaje a las conclusiones que se publican. Se trata de buscar un equilibrio entre el rigor científico exento de manipulaciones con fines personales o empresariales y la posibilidad de que la industria y las instituciones tengan la capacidad de desarrollar nuevos productos, equipos y tecnologías, y sus resultados estén a la vista de la comunidad científica. Los consejos generales para la redacción, como con la composición en la buena redacción hay lugares para la experimentación, pero hay que tener en cuenta que las reglas involucrables, ¿sí?, o inviolables más bien, que existen, y algunos consejos que pueden ser útiles, esos no los podemos brincar. 1. El lector es el soberano. Si el lector cree que lo que se ha escrito no está claro, entonces, por definición, no está claro. Por ende, dele su escrito a otras personas para que lo revisen y verificar si realmente su escrito está claro. 2. Evite repeticiones innecesarias de ideas y de palabras. Si el escrito está bien estructurado, esto será muy fácil. 3. Evite el exceso de adjetivos y adverbios. 4. Utilice bien los pronombres y conectores para articular más bien las ideas y ejemplos al interior de los párrafos y las distintas ideas entre párrafos, pero no abuse de ellos. 5. Imprímale ritmo al texto. Utilice su oído para elegir la longitud de las frases y las palabras adecuadas. Combine entre frases largas y cortas, pero sobre todo no abuse de las primeras. Use bien los signos de puntuación y no abuse de ellos. Por ejemplo, el punto y coma, los dos puntos, el punto, la coma, etc. 7. Las notas al pie de página, utilízalas al mínimo posible. Estas se prestan para pedantería y para hacer maromas con el fin de satisfacer las limitaciones de espacio. 8. Hablan de la concordancia de género, la cual de número los alumnos comprendió. El 80% de los alumnos no estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, verbal, en los mismos tiempos verbales. 9. Su escrito final no debe tener ningún error de ortografía. 10. Apréndase las reglas sobre los acentos, son muy fáciles. 11. No se confíe del corrector gramatical y ortográfico de la computadora. Puede llegar a fallar. Actualmente han mejorado muchísimo estos correctores, pero esto genera pereza y no es inteligente, vamos a decir. Por ejemplo,
reconocer los distintos apéndices y a veces puede generar errores, como por ejemplo, si yo escribo río, me puedo referir a lo que es el río, el área con depresión donde escurre el agua, que es un río, o a la acción de reír, río. Y esto va a depender del contexto que se está usando, y las computadoras no saben de contexto. Si tiene dudas, acuda a un buen diccionario. Citas. Las citas permiten que no se dé el plagio. Esto nos dice, es simplemente decir a quién le pertenece la información que se está mostrando. Deben permitir al lector encontrar fácilmente la referencia citada. Para esto son las reglas de citación, pues hay que seguirlas simplemente. No hay que abusar del número o la longitud de las citas. Es clave hacer una buena elección de citas contextuales, citas textuales o cortas y incorporadas en el texto, y las citas textuales largas al final del mismo. Con respecto a las fuentes son consejos concretos donde se está investigando. Puede ser internet muy rica, pero también llena de basura, con personas expertas, o en bibliotecas o hemerotecas. En los libros, ver las referencias. Siempre es útil ir de referencia en referencia. De ahí la importancia de citar. Con respecto a consejos concretos, lo primero es, si es un escrito de investigación, cómo se investiga. Al abordar el material de investigación, hay que leer mucho. Hay que parar de leer. Hay que releer. Es clave leer con una pregunta en la mente, y esto es posible a medida de que se va avanzando en la investigación. Si es un escrito de persuasión, ¿cómo se argumenta? ¿Cuáles son los buenos argumentos? Deben ser debatibles. No puede ser demasiado general, de modo que sea obviamente cierto. No puede ser demasiado extremo, de modo que sea evidentemente falso. Son los detalles que hay que cuidar. Entonces, ¿cómo se argumenta? Pues un ejemplo es que se sustenten el punto por un punto en particular, o por su contradicción. La evidencia empírica y las fuentes. Los resultados de otros autores más reconocidos y en esa área del conocimiento. Mostrar los contraargumentos más sólidos. Son útiles para atenuar las afirmaciones o demostrar que son falsas, y fortalecer la posición que esté defendida. De ser claro, como cada argumento defiende la idea principal en lo posible, haga la conexión de manera explícita en lugar de confiar en que el lector la descubra. O sea, el ejemplo es: la contribución de un personaje no se aclara solo con dar la biografía. Probablemente se tenga que explicar el comportamiento de ese personaje. También es importante mostrar cómo cada argumento se complementa con otro. Utilizar y evitar. El corrector de estilo y ortografía, incorrecto acentuar. Esto si van acompañados de un sustantivo. Ejemplo, en este grupo, la estructura del círculo y el modo en que éste se produce. No exagerar en la utilización de pronombres. Por ejemplo, la forma, el método para lograr el éxito es revisar, corregir.
Detectar los errores no debe dañar nuestra autoestima y la actitud de mejora continua es fundamental para lograr el éxito. La redacción de estilo y ortografía. Lo correcto, es decir, con base en; lo incorrecto, con base a; o en base en, también en relación con con incorrecto, en relación a; en relación con, en relación a. Esa es la manera. Lo correcto es en relación con, lo incorrecto es en relación a. Solo. Debe solamente, de solamente va acentuado. Solo, de estar solo, no va acentuado. Acentuar las palabras que sean indicadoras de la indagación de algo, por ejemplo, como qué, cuándo, quién. Aunque no se encuentren en una pregunta, ¿sí?, van acentuadas porque se está refiriendo a la acción. Como se mencionó anteriormente, la revisión permitió indagar cómo piensan los estudiantes. Hasta aquí la presentación. Bien. Les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Biblioteca Valencia Tips para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, Hipfy, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.